No hay ningún caso en que haya tenido algún efecto negativo ni contra ningún ser humano ni contra animales que se alimentan con productos transgénicos. Está causando que Europa haya tenido problemas de competitividad. ¿Por qué? Porque no se está autorizando a que se siembren cultivos transgénicos en Europa que sí que se están importando. No se sienten responsables de la cantidad de gente que muere, por ejemplo, por falta de vitamina A en el mundo. Una planta transgénica es aquella planta que lleva un gen de otro organismo, que puede ser otra planta, una bacteria, un hongo, un animal, y que ese gen se le ha puesto dentro de su genoma por medios artificiales, es decir, por intervención humana. Esto es muy importante porque en la naturaleza es muy frecuente que diferentes organismos intercambien genes. Un ejemplo clásico sería el introducir un gen en una bacteria que pueda producir insulina. De hecho, es un organismo transgénico genéticamente modificado, ¿no? Los primeros transgénicos que hubieron, que fueron el maíz resistente a insectos, el maíz BT, pues este de momento nos ha ahorrado la utilización de millones de metros cúbicos de insecticida, con el consiguiente ahorro de impacto ambiental y de emisiones de CO2 a la atmósfera. Este maíz, evidentemente, al ser resistente al taladro, produce mucho más, no tenemos pérdidas en las cosechas debido a su resistencia y tiene unos beneficios que hacen que el cultivo sea mucho más ecológico, porque no necesitamos utilizar insecticidas. Tendría que ir uno a uno. El arroz dorado, por ejemplo, lo que tiene es un beneficio nutricional. Al agricultor le da igual, pero el que lo consume tiene vitamina A que el arroz no tiene. Yo creo que se ha entendido bastante mal por grupos ecologistas qué son este tipo de plantas. Se ha encontrado con toda la oposición de grupos ecologistas, incluyendo destrozo de campos experimentales y paralización de ensayos clínicos. La colza y el girasol son un ejemplo de productos de mejor calidad porque se ha cambiado el contenido en ácidos grasos, mucho más saludable para la salud humana. El problema es que no tiene ninguna base científica. Nada de lo que han dicho sobre los transgénicos en estos 20 años ha sido cierto. Hace relativamente poco hay una carta de unos 100 y pico premios Nobel que es una carta sumamente contundente contra las actuaciones de ciertos grupos ecologistas en contra de la utilización del arroz dorado. Con lo cual, nuestra agricultura se está yendo a hacer puñetas con el beneplácito de estos grupos ecologistas. Entonces esta carta es un basta ya. Es un ejemplo que se debe conseguir y se debe mantener. No olvidemos que el arroz dorado solamente es una de las muchas tecnologías que se está desarrollando para paliar la falta de vitamina A, que es un problema muy importante, sobre todo en países pobres. La historia del arroz dorado es realmente apasionante. Pero también tenemos otra tecnología como el maíz dorado, la naranja dorada, la banana dorada, la yuca dorada, incluso llegó a haber una patata dorada. La lucha fue conseguir un acuerdo por el cual el arroz dorado en los países pobres es totalmente gratis, se distribuye totalmente gratis por centros oficiales, la semilla se puede volver a sembrar. Curiosamente, esta oposición a los transgénicos la desarrollan principalmente en Europa. En Estados Unidos, si tú te metes en la página web de Greenpeace, no vas a encontrar prácticamente nada de los transgénicos en portada. Tienes que meterte en muchos submenús. Fundamentalmente el sureste de Asia y en África tienen tal deficiencia en vitamina A que aproximadamente se calcula que al año unos 500.000 niños pierden la visión y producen ceguera. Pues básicamente es una estrategia de marketing. A ver, ten en cuenta que los grupos ecologistas al final han acabado siendo grandes empresas multinacionales que necesitan conseguir impacto en sus campañas para que la gente se dé de alta y pague la cuota. La historia de Greenpeace es muy curiosa. Yo creo que es el producto final de un posicionamiento más político y es un ejemplo, yo, aunque sea bastante duro, de intentar que venza la ignorancia. Y últimamente están en un discurso un poco raro en el que mezclan los transgénicos con el TIP y entonces hablan de los problemas de los transgénicos por la economía, las grandes multinacionales y los monopolios. Porque realmente Greenpeace para mí es una multinacional que vende un producto determinado, ¿no? Que es un posicionamiento ante determinados productos. De hecho, la misma Greenpeace en España vendía semillas ecológicas que eran de Monsanto. O sea que a partir de aquí... UNICEF calcula alrededor de 1 o 2 millones de personas
que tienen muy bajos, o sea, los niveles de vitamina A que consumen son muy bajos y están en una situación bastante grave. Curiosamente, cuando ya se había autorizado la primera variedad transgénica en Europa, de la cual no dijeron nada porque no se habían enterado. Los productos transgénicos tienen un sistema de seguridad que yo quisiera que el resto de los productos alimenticios tuvieran la cuarta parte de los requisitos que tienen un producto transgénico.